En el corazón del Evangelio, entre colinas doradas por el sol y vientos que susurran antiguas promesas, se alza un milagro que trasciende el tiempo, la multiplicación de los panes y los peces. Un acto de amor infinito, un destello de la gloria de Dios manifestado en la tierra. Porque en las manos de Jesús, lo poco se vuelve abundancia, la escasez se disuelve en plenitud, y el hambre del cuerpo se convierte en banquete para el alma. Imaginemos por un instante aquella escena. Una multitud inmensa, rostros iluminados por la esperanza, corazones sedientos de palabras que sanan, ojos maravillados ante la presencia del Maestro. El día avanza y el hambre acecha, pero en el reino de Dios, la necesidad no es el final de la historia, sino el principio de una obra mayor. Un niño ofrece lo poco que tiene, 5 panes, 2 peces. Qué insignificante parece ante la vastedad de la multitud. Pero lo que se entrega con amor en las manos de Cristo se transforma en milagro. Jesús levanta la mirada al cielo y en su voz resuena la gratitud de quien sabe que el Padre es fuente inagotable. No hay prisa en sus gestos, no hay duda en su fe. Él bendice, parte, reparte y el pan nunca se acaba. Las manos pasan de uno a otro, la gente recibe y comparte, y cuanto más se da, más hay para dar. Porque en el reino de Dios, la generosidad abre puertas a lo imposible, y lo poco, ofrecido con fe, se convierte en un océano de abundancia. Este milagro no es solo un hecho del pasado, es una promesa viva. Es la voz de Cristo diciéndonos aún hoy, no temas, no te preocupes, no te angusties por la falta. Dame lo que tienes, aunque te parezca poco, y yo lo haré suficiente. Confía en mí, porque en mi amor nunca hay escasez. Es el llamado a una fe sin límites, a una entrega sin reservas, a una certeza profunda de que Dios provee, sostiene, multiplica. Que esta historia ilumine nuestra fe. Que cada palabra de este relato sea como el pan que alimenta nuestra esperanza. Que al escuchar, al recordar, al meditar en este milagro, nuestros corazones se eleven en alabanza, y en nuestras vidas florezca la certeza de que en las manos de Jesús, la vida siempre se multiplica. El contexto del milagro. El sol descendía lentamente en el horizonte, derramando su oro sobre las colinas de Galilea. El viento suave acariciaba los campos, como si la misma voz de Dios susurrara entre las hojas de los olivos. Y allí, en aquella vasta llanura donde el cielo se extendía sin límites, una multitud se reunía, atraída por la voz dulce y firme de Jesús, el Maestro de los corazones, el pastor de las almas sedientas. Hombres, mujeres y niños habían caminado largas jornadas, dejando atrás sus aldeas, sus barcas y sus labores. No buscaban riquezas, ni honores, ni poder. Buscaban la paz que solo su presencia traía, el consuelo que solo su mirada entregaba. Sus palabras eran como lluvia en tierra reseca, como río en el desierto, como bálsamo para las heridas invisibles del alma. La multitud crecía. 1000 tras 1000 llegaban, con el anhelo dibujado en sus rostros. Algunos llevaban la esperanza en los ojos, otros el dolor en los hombros, muchos la fe en el corazón. Y Jesús, con su amor sin medida, les recibía a todos. No importaba su historia, su linaje ni su pasado. A cada uno le hablaba como un padre habla a su hijo amado, como un amigo que nunca traiciona, como la luz que nunca se apaga. El día se fue agotando, y con la luz, también las fuerzas. El hambre comenzó a hacerse sentir entre la multitud. Madres apretaban contra su pecho a sus pequeños, tratando de calmar sus quejidos. Los ancianos se sentaban en la hierba, mirando a su alrededor con preocupación. No había mercados cercanos, ni caminos abiertos a una pronta solución. ¿Qué harían ahora? ¿Quién podría alimentar a tantos? Los discípulos, viendo la necesidad de aquella muchedumbre, se acercaron al Maestro. Señor, la hora es avanzada, y la gente tiene hambre.
despídelos, para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Pero Jesús, el que todo lo puede, el que nunca abandona, les respondió con palabras que desafían la razón y despiertan la fe: dadles vosotros de comer. ¿Cómo? ¿Nosotros? ¿Con qué recursos? En medio de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, apenas tenían 5 panes y 2 peces. Una ofrenda diminuta ante una necesidad tan inmensa. Pero Jesús, que ve más allá de lo visible, que convierte la escasez en abundancia y lo imposible en milagro, sonrió. Porque él sabía que donde hay fe, hay provisión. Donde hay entrega, hay multiplicación. Donde hay amor, Dios hace lo imposible. Los discípulos llevaron lo poco que tenían, y el Maestro, con sus manos santas, con sus ojos llenos de amor, los tomó, los elevó al cielo y dio gracias. Porque la gratitud precede al milagro, y la confianza en Dios abre las puertas de lo sobrenatural. Aquella noche, en aquel rincón de la tierra, un milagro estaba a punto de suceder. Uno que no solo saciaría el hambre del cuerpo, sino que alimentaría para siempre el alma de quienes fueron testigos del poder y la misericordia de Dios. Porque donde el hombre ve límites, Dios ve posibilidades. Donde el mundo ve carencia, el Señor ve abundancia. Y donde la multitud tiene hambre, Jesús es el pan de vida. Cinco panes y 2 peces. En las manos del hombre, 5 panes y 2 peces son apenas un humilde alimento. Una ración pequeña, casi insignificante. Algo que apenas bastaría para un solo hogar, para una familia reunida en la mesa al final del día. Pero en las manos del Señor, lo pequeño se hace grande, lo poco se transforma en abundancia, lo limitado se vuelve eterno. Era un día de muchas palabras, de enseñanzas que acariciaban el alma como la brisa suave del atardecer. Las multitudes habían seguido a Jesús con hambre, pero no solo de pan. Tenían hambre de su voz, de su verdad, de su mirada que penetraba hasta lo más hondo del ser. Tenían sed de amor, de sentido, de esperanza. Como ovejas sin pastor, lo buscaron, y él, lleno de compasión, no los dejó ir sin saciar sus necesidades. Pero llegó la hora en que el sol comenzó su descenso, pintando de oro los campos y encendiendo de púrpura el horizonte. Los discípulos, con preocupación, le dijeron: Maestro, la multitud es grande, la tarde avanza y no hay comida para todos. Sus palabras eran lógicas, racionales, humanas. Pero la lógica del cielo no es la lógica de la tierra, y la fe ve más allá de lo posible. Entonces, apareció un muchacho. Un niño sencillo, de corazón generoso, con un canasto entre las manos. Allí, envueltos en humildes telas, reposaban 5 panes y 2 peces. Un almuerzo modesto, sin pretensiones, sin grandeza aparente. Jesús sonrió. No por la cantidad de la ofrenda, sino por la grandeza del acto. No por el tamaño del pan, sino por la disposición del corazón. Porque en el reino de Dios, no es el oro lo que se multiplica, sino la fe. No es la abundancia lo que transforma, sino el amor dispuesto a darlo todo, aunque parezca poco. Tomó aquellos panes y peces, los levantó al cielo y dio gracias. Oh, qué poder tiene la gratitud en los labios del Hijo de Dios. Qué misterio sublime el de un corazón que, en vez de lamentar la escasez, bendice la provisión. Porque en el cielo no hay pobreza, en Dios no hay limitación, en Cristo no hay imposibles. El pan comenzó a pasar de mano en mano. Primero los discípulos, luego la multitud. Uno tras otro, los fragmentos se repartían, y en el milagro silencioso de la multiplicación, nadie quedó sin su porción. Como el rocío de la mañana que cubre toda la tierra sin que nadie lo vea descender, así se extendió la abundancia entre los hambrientos. Cada boca fue saciada, cada alma encontró sustento. Los ojos se llenaron de asombro. La certeza de lo divino se hizo palpable.
El milagro no fue solo el pan que se multiplicó, sino la fe que floreció en los corazones. Porque aquel día, entre las colinas y el murmullo del viento, se demostró que cuando todo se pone en manos de Jesús, lo poco se vuelve suficiente, lo escaso se hace interminable y lo imposible se convierte en realidad. Gloria al Señor, que nos muestra su amor en cada provisión. Alabado sea el Dios de la abundancia, el Padre que no nos deja en la orfandad, el pastor que nos alimenta con su gracia y su verdad. Bendito aquel que tomó el pan, lo partió y lo dio, porque en su bendición está la vida eterna. Que nuestra fe sea como la del niño que ofreció su almuerzo sin temor. Que nuestra confianza sea como la de aquellos que recibieron el pan con gozo. Porque en las manos de Dios, nada es poco, nada es insuficiente, nada es imposible. El poder de la fe y la gratitud. Era un día de sol tibio y brisa apacible. En la ladera de la colina, el murmullo de la multitud se mezclaba con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Eran miles los que habían acudido, atraídos por la voz que sanaba corazones y la mirada que encendía esperanzas. Hombres y mujeres, ancianos y niños, todos con el anhelo de escuchar palabras que dieran vida al alma. Jesús, el Maestro, los contempló con ternura. Sus ojos vieron más allá de sus rostros cansados. Vieron sus luchas, sus angustias, sus dolores. Vieron su hambre, no solo de pan, sino de justicia, de amor, de redención. Y su corazón se conmovió. Los discípulos, inquietos, se acercaron a él. Maestro, es tarde, y este lugar es desierto. Despídelos para que vayan a buscar alimento. Pero Jesús, con una paz infinita en su voz, respondió, denles ustedes de comer. Perplejos, miraron a su alrededor. ¿Cómo alimentar a tantos con tan poco? Un joven, con el asombro en los ojos y la inocencia en el alma, se adelantó tímidamente y abrió sus manos. En ellas, 5 panes y 2 peces. Nada más. Pero también, nada menos. Jesús tomó aquella humilde ofrenda con la misma reverencia con la que se sostiene un milagro en gestación. No miró la escasez, sino la abundancia que Dios podía obrar. Elevó su rostro al cielo, y con la voz serena de quien sabe que el Padre siempre responde, dio gracias. No pidió. No rogó. No dudó. Dio gracias. Y en esa gratitud nació la multiplicación. El pan, que era poco, se hizo mucho. Los peces, que eran 2, fueron incontables. Las manos de los discípulos no daban abasto para repartir lo que nunca se agotaba. Un torrente de provisión fluyó de las manos del Hijo de Dios, porque donde hay fe, hay abundancia, donde hay confianza, hay milagros. Los que habían llegado con el estómago vacío, partieron con el alma saciada. No solo se alimentaron de pan, sino del amor inagotable del Señor. Y cuando todo hubo terminado, cuando las sonrisas iluminaron los rostros y los corazones rebosaron de gratitud, aún sobraron 12 cestas llenas. Porque en Cristo, la bendición no solo alcanza, sino que sobreabunda. Este milagro sigue resonando en los siglos. No es solo el relato de un hecho ocurrido en una tarde lejana. Es un susurro eterno que nos recuerda que el agradecimiento abre puertas en el cielo. Que cuando confiamos, cuando entregamos aunque parezca poco, cuando ponemos nuestra pequeñez en sus manos, Él la transforma en grandeza. El Señor no nos llama a contar lo que nos falta, sino a confiar en lo que Él puede hacer con lo que tenemos. Y cuando lo hacemos, su gracia fluye, su amor se expande, y el milagro ocurre una vez más. Porque en cada corazón que confía, Dios sigue multiplicando. Reflexión final. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces no es solo un relato de tiempos antiguos. Es una verdad viva,
un eco de la providencia divina que resuena en cada corazón que confía, en cada alma que entrega su escasez a las manos generosas de Dios. Porque Él, el Señor de la abundancia, no solo sacia el hambre del cuerpo, sino también la del alma. No solo multiplica el pan, sino también la esperanza. No solo reparte alimento, sino también fe. En su amor inagotable, nos muestra que en su reino no hay falta, no hay carencia, no hay vacío que Él no pueda llenar. Imaginemos por un momento aquella escena, la brisa suave del atardecer acariciando los rostros, el murmullo del mar como un susurro divino, el sol descendiendo lentamente sobre la multitud expectante. Allí estaban ellos, miles y miles, con un hambre que iba más allá del pan, con una sed que no era solo de agua. Y en el centro, Jesús. Sus ojos reflejaban la infinita compasión del Padre, su voz era calma y segura. Tomó los panes, tomó los peces, elevó la mirada al cielo y bendijo. Y en ese instante, lo imposible se hizo posible. Lo poco se convirtió en mucho. La escasez se transformó en abundancia. Porque en las manos de Dios, lo pequeño se engrandece, lo insignificante cobra valor, lo insuficiente se convierte en plenitud. Así es el amor de Dios. Un amor que no se rige por cálculos humanos, un amor que no entiende de límites, un amor que desborda, que colma, que nunca se agota. Es el amor que nos busca en medio de nuestra necesidad, que nos encuentra aun cuando sentimos que no tenemos nada para dar. Porque, ¿acaso no somos nosotros aquellos niños con apenas 5 panes y 2 peces en las manos? ¿Acaso no somos nosotros quienes miramos nuestra vida y pensamos que no es suficiente? ¿Que no tenemos suficiente fe, suficiente fuerza, suficiente amor? Pero el Señor nos dice, tráemelo a mí. Y cuando ponemos en sus manos nuestras debilidades, Él las convierte en fortaleza. Cuando le entregamos nuestras preocupaciones, Él las transforma en paz. Cuando le damos nuestra pequeñez, Él la vuelve grandeza. Él es el pan de vida, el alimento que nunca se acaba, el manantial que nunca se seca. Con Él, nunca nos falta. Con Él, siempre hay más. Con Él, la mesa está servida y el festín es eterno. Que en cada paso de nuestra vida recordemos este milagro. Que cuando sintamos que tenemos poco, recordemos que en las manos de Jesús, ese poco será suficiente. Que cuando nos sintamos vacíos, recordemos que en Él somos colmados. Que cuando el miedo a la escasez toque a nuestra puerta, recordemos que servimos a un Dios de abundancia. Bendito sea el Señor, que multiplica nuestras fuerzas cuando estamos débiles. Bendito sea aquel que toma nuestra nada y la convierte en todo. Bendito sea el Dios de la provisión, el Dios de la plenitud, el Dios del amor sin medida. Gloria a Él, ahora y siempre. Amén.